Camino de Santidad. Dirigido por Mari Carmen Álvaro y presentado por Maite Bernat y Eustaquio Masip. Nuestra cordial bienvenida a Camino de Santidad, un programa realizado por el equipo de Radio María en Castellón de Nuestra Señora del Lledó. A continuación les invitamos a escuchar el capítulo único dedicado al beato benedictino José Benito Dusmet, cardenal de la Archidiócesis de Catania. José Benito Dusmet nació en Palermo, Sicilia, Italia, el 15 de agosto de 1818. Fue el primogénito de los 6 hijos que tuvieron el matrimonio formado por el marqués de Dusmet, Luigi Dusmet, y la noble María Dragonetti Gorgone, de familia napolitana. El padre, siendo oficial de la Marina belga, con el cargo de capitán de navío, había naufragado cerca de las costas de la isla de Sicilia, quedándose a vivir allí y contrayendo matrimonio. El niño fue bautizado a las pocas horas de nacer en la Catedral Archidiocesana de Palermo, poniéndolo sus padres bajo la protección de 12 santos y recibiendo sus nombres, a saber: José, María, Jaime, Felipe, Lope, Domingo, Antonio, Rosolino, Melchor, Francisco de Paula, Benito y Genaro, aunque en casa le llamaron siempre Melchor. Tenía 2 tíos maternos, ambos monjes de la Orden de San Benito. Desde pequeño, sobre todo a partir de los 5 años, Melchor mostró inclinación por los actos piadosos y caritativos hacia los pobres. A los 5 años sus padres lo confiaron a los monjes benedictinos de la Abadía de San Martín de la Scala, a unos 12 kilómetros de Palermo, donde, además de darle formación, lo prepararon para recibir la primera comunión y la confirmación. Por aquella época era normal que los padres que tenían medios confiaran sus hijos a religiosos o religiosas para que fueran educados en los monasterios o conventos. Al finalizar sus primeros estudios, el joven manifestó sus deseos de ser religioso, a lo que su padre reaccionó enviándolo a estudiar a Nápoles para que descubriera mundo y de paso poner a prueba su vocación religiosa. Su padre deseaba que el muchacho siguiera la carrera de las armas y cumpliera con sus obligaciones como primogénito de sus hijos, pero cuando se dio cuenta de que no podía cambiar la vocación de su hijo, cedió y le dejó seguirla. Las ilusiones que había puesto en Melchor se esfumaron. Vuelto de Nápoles, cumplidos los 15 años, el joven, para hacerse religioso, ingresó en la Abadía de San Martín, donde había pasado su infancia, tomando el nombre de José Benito. El 15 de agosto de 1840 profesó la vida monástica y durante los años 1840 y 1841 recibió las órdenes de subdiaconado, diaconado y del sacerdocio de manos del arzobispo Domenico Balsamo. Fue ordenado sacerdote el 18 de septiembre de 1841 y tuvo que recibir dispensa especial para ser ordenado, ya que no tenía la edad requerida. Unía sus 2 vocaciones, monje y sacerdote, 2 vocaciones que amará apasionadamente.
Enseguida se le encomendaron misiones importantes, algunas de gran responsabilidad y que por ello no se encomendaban sino a monjes ya maduros y con larga experiencia. Sin embargo, a pesar de su juventud, su abad le encargó que enseñara filosofía y teología en varias comunidades, así como que pusiera remedio a las disputas internas que había en la suya, causadas sobre todo por la acumulación excesiva de bienes temporales. El padre José Benito, fiel observante de la regla de San Benito, se vio enfrentado con los hermanos de la comunidad que no estaban conformes con la parte de la observancia de la pobreza manifestada en la regla. Pero el abad Carlos Antonio Buglio valoró su opinión y modo de actuar y además lo eligió como su secretario y ayudante personal. En 1847 el padre Carlos fue elegido abad de Santa Flavia, en Caltanissetta, y el padre José Benito también fue destinado por los superiores de la orden con él a dicha abadía. No se sabe con exactitud por qué fue cambiado del monasterio de San Martín al de Santa Flavia, pero pudiera ser que el traslado se debiera en parte a que no pocos de la comunidad veían con malos ojos que el joven padre Dusmet secundara las ideas bastante reformistas de algunos otros monjes, entre ellos el padre Celestiá, que había sido maestro de novicios de Dusmet y que llegaría a ser cardenal como él. De todos modos, el padre Dusmet, a pesar del traslado, siguió amando a su primer monasterio y los monjes de éste le siguieron valorando y queriendo. El padre Dusmet permaneció en Caltanissetta solo 3 años, tiempo suficiente para que sus superiores pudiesen darse cuenta de la valía del joven monje. Pronto destacó por sus cualidades y el obispo de la diócesis lo eligió como consejero, tanto en el plano espiritual como para asuntos temporales. En 1850, a la edad de 32 años, el padre José Benito fue nombrado coadjutor del prior de la abadía de los santos Severino y Sosio en Nápoles. Su misión consistió en colaborar en la revitalización de la comunidad y en la restauración de los edificios. Desempeñó esta tarea solo 2 años, desde el 12 de junio de 1850 hasta mayo de 1852, en que fue nombrado en el capítulo general de Montecassino prior del convento de Santa Flavia en Caltanissetta, y ya que, accediendo a las insistentes peticiones del obispo de Santa Flavia, que veía en el padre Dusmet la persona indicada para ayudarle eficazmente a hacer frente a la delicada situación de su diócesis, los superiores de la congregación casinense lo trasladaron de nuevo a Sicilia, ahora como prior administrador del monasterio de Caltanissetta. Los 6 años para los que fue nombrado prior fueron suficientes para inyectar nueva vida en dicha comunidad de Caltanissetta. Restauró buena parte de sus ruinosos edificios y dejó en todos con los que trató un recuerdo imborrable. Un historiador de esta diócesis le llama héroe de la caridad, del sacrificio y de sublime abnegación. Ocupó ese cargo hasta 1858, cuando el capítulo general de Perugia le nombró por unanimidad abad del célebre monasterio de San Nicolás de la Arena. Rompiendo con una vieja tradición, el nuevo abad dispuso que su toma de posesión el 1 de agosto de 1858 y demás actos previstos para el caso no tuvieran solemnidad alguna. El padre José Benito inauguró su gobierno sin ningún tipo de fiesta,
entregándose con firmeza y caridad a restablecer y hacer cumplir la regla en el monasterio. En primer lugar, a través de su ejemplo, incitó a los monjes a renunciar a sus sirvientes particulares. La comunidad acostumbraba a pasar el verano en Nicolosi, y algunos monjes frecuentaban el casino y jugaban a las cartas, a veces hasta altas horas de la noche. El abad, es decir, nuestro beato, se plantaba a la entrada del establecimiento sin hacerles reproches, de manera que su sola presencia bastaba para hacerles comprender la irregularidad, la anormalidad de su conducta y persuadirlos a renunciar a ella. La abadía de San Nicolás era una de las más importantes de Sicilia y contaba con mucha historia. Pero como todos los monasterios a los que no había llegado aún el resurgir del monacato que se estaba dando en Europa, arrastraba una vida más bien lánguida, apagada, condicionada por leyes civiles injustas y por tradiciones antiguas no del todo de acuerdo con la regla de San Benito. El padre abad Dusmet, con calma, pero con decisión, fue cortando lo que no concordaba con el ideal monástico y revitalizando lo que debía ser lo primero. Los que convivieron con él durante estos años hicieron saber que, como San Benito le pide al abad, enseñaba a sus monjes con su palabra, pero más aún con su ejemplo. En la regla de San Benito, capítulo 2, dice: el abad debe enseñar a sus discípulos de dos maneras. Mostrará todo lo que es recto y santo, mas a través de su manera personal de proceder que con sus palabras, de modo que a los discípulos capaces les propondrá los preceptos del Señor con sus palabras. Pero a los duros de corazón y a los simples les hará descubrir los mandamientos divinos en la conducta del mismo abad. También por sus actos deberá enseñar a sus discípulos a evitar lo que es contrario a la ley de Dios. Esto es lo que hizo el padre José Benito. Era modelo de observancia religiosa, consejero al que se escucha y se acepta su opinión, administrador prudente y generoso, que no dudó en repartir él mismo los alimentos a los numerosos mendigos que se agolpan a la puerta de la abadía. Durante unos 10 años se le reclamó para resolver dificultades de todo tipo en diversas comunidades. Tras ser enviado al monasterio de San Nicolás de Catania, donde se había producido un gran relajamiento, pronto tuvo que asistir a bien morir al abad, a quien sucedió en 1858. El convento era considerado entonces, por muchos, como un lugar placentero, un lugar de delicias donde la vida transcurre sin preocupación por el presente ni por el futuro, entre alegres banquetes, suntuosas ceremonias, animadas conversaciones y placenteras salidas al campo. Pero lo que estaba sucediendo en la península italiana también llegó a la isla de Sicilia. El 15 de octubre de 1866, después de formarse el Reino de Italia, el Estado confiscó todas las propiedades religiosas, echando a los religiosos y religiosas de sus conventos. La notificación a la abadía de San Nicolás por parte de la administración pública no podía ser ni más clara ni menos dura. Entre otras cosas decía: el día 25 del corriente mes de octubre deberán salir del local que ocupan en la actualidad y dedicarse a la vida religiosa fuera del claustro, vistiendo el hábito de sacerdote secular, y volver a sus familias. No hubo más remedio que acatar las órdenes.
El abad Dusmet, después de poner en manos de cada uno de sus monjes 24 escudos, los fue despidiendo uno a uno con un abrazo en la puerta del monasterio. La admiración que todos sentían, autoridades y pueblo, hacia el abad Dusmet, hizo posible que él y unos cuantos monjes pudieran permanecer en el monasterio para mantener el culto en la iglesia y en contra de lo que las leyes desamortizadoras ordenaban. Siguieron haciendo vida de monjes. Así estaban las cosas, cuando inesperadamente, el 16 de febrero de 1867, le llegó al padre abad Dusmet un escrito de la Santa Sede en el que se le comunicaba que el Papa Pío IX había pensado en él como arzobispo de Catania y que el 22 de febrero sería preconizado arzobispo. La alegría del clero y del pueblo de Catania, incluso de sus autoridades civiles, al conocer la noticia, fue, según cuentan las crónicas de la época, indescriptible. Después de 6 años sin arzobispo, al fin lo tenían, y este era el tan querido por todos abad José Benito Dusmet. Fue consagrado obispo en la Basílica Romana de San Pablo Extramuros el 19 de marzo y el 8 de abril hizo su entrada en la diócesis. Mientras esperaba en Roma, en el monasterio de San Pablo Extramuros, su entrada oficial en la diócesis preparó su primera carta pastoral. En ella les abrió su corazón y se puso a su completa disposición. Entre otras cosas, les dijo: en aquel momento, cuando recibió la noticia, no sentía más que lo poquísimo que somos, la gravedad del oficio, la responsabilidad con la que cargábamos ante Dios y ante los hombres. Sentíamos todo esto y temblábamos, pero, por otra parte, vimos que si nos excusábamos en tan difíciles coyunturas, seríamos culpables de haber retirado de nuestros labios el cáliz de la amargura, dejando al Padre de los fieles beberlo solo. Nuestro buen pueblo, que pide pan y fe, pone toda su confianza en nuestro amor de Padre. Aun cuando no tengamos más que un panecillo, lo partiremos con el pobre. Nuestra puerta estará siempre abierta a todo desgraciado que sufra. En el horario que mandaremos, se coloque a la puerta del obispado, se indicará que los pobres tienen siempre preferencia. Con un amor sin límites, sin escatimar ni tiempo ni cansancio, se entregó a todos, pero de modo especial a los pobres y a toda clase de necesitados. Esta sería, como ya lo fue antes, la característica de su actividad pastoral, tanto que uno de los libros escritos sobre él tiene un título significativo: Dusmet, una caridad sin límites. El santo obispo estaba siempre atento a la formación intelectual de sus sacerdotes, se preocupaba por su vida moral y reorganizó el seminario. En la primera carta pastoral les había escrito: «Esforzaos, hermanos míos, por ganaros la estima pública mediante una buena conducta, mostrándoos contentos de vuestra situación, sin buscar otra en otro lugar, sin esparciros en cualquier lugar, manteniéndoos estrictamente unidos entre vosotros».
El ambiente de la política y de las asambleas de partidos, el espíritu de disensión no tiene cabida en el clero, pues la tarea del sacerdote es elevarse por encima de los acontecimientos de este mundo, beber de las fuentes puras de la gracia divina y situarse bajo la luz de Dios. En aquellos tiempos de agitación política no eran raros los abandonos o deserciones de los sacerdotes. El arzobispo a veces tenía que reprender a los obstinados, a los tozudos, pero decidió mostrarse más bueno que justo y aplicaba castigos de corta duración. Para evitar los desánimos y las deserciones, promovió la santificación de su clero mediante ejercicios espirituales y reuniones mensuales. En 1867 el cólera azotó Catania. El arzobispo, sin miedo al contagio, entraba en las casas y en los barrios marginales para visitar a los enfermos y moribundos y asistir a los supervivientes. Si alguna vez, por miedo a transmitirle la enfermedad, se negaban a abrirle la puerta, él no dudaba en entrar por la ventana o por el balcón. Cuando los enfermos demasiado temerosos rechazaban los medicamentos ordenados por el médico, él mismo se tragaba algunas gotas ante ellos para mostrarles que no eran dañinos. Para aliviar todas esas miserias, vendió los jarrones decorativos del palacio episcopal, llegando incluso a endeudarse. Hasta empeñó su preciosa cruz pectoral, pero los habitantes de Catania la recompraron y se la devolvieron. 20 años más tarde, la misma epidemia golpeó nuevamente la ciudad y el arzobispo puso el mismo celo de caridad que también ponía cuando tenían lugar terremotos, hambrunas o tempestades. El arzobispo Dusmet, aunque muy consciente de que su primera obligación era pastorear a los fieles cristianos de su diócesis, para los que nunca regateó tiempo y afanes, siguió sintiéndose monje y viviendo como monje. Lo pudo hacer gracias a que unos cuantos monjes enclaustrados pidieron a Pío IX vivir su vida monástica junto al arzobispo y teniéndolo a él como superior, súplica a la que el Papa accedió. Por su parte, él pidió y obtuvo la gracia de seguir vistiendo el hábito de monje. El panorama con que se encontró el nuevo arzobispo no era nada halagüeño. Los que habían estado llevando la diócesis durante los 6 años de sede vacante y habían tenido la responsabilidad de gobernar la diócesis estaban enfrentados entre sí, y las tensiones políticas y las ideas revolucionarias de la época se dejaban sentir en el clero. Con calma, con la bondad que siempre le había caracterizado, con el corazón abierto a todos, corrigiendo con firmeza cuando era necesario, logró, sin tardar mucho, que el clero formase una piña en torno a él. Desde el principio de su episcopado, Monseñor Dusmet defendió con ardor los derechos de la Iglesia. Por su parte, los funcionarios públicos encargados de aplicar las leyes anticlericales actuaban con la máxima prudencia para no herir a esa persona, decían, pero sobre todo por temor a la opinión pública, que no les era favorable. Esas circunstancias permitieron al obispo recuperar poco a poco la mayor parte de las iglesias confiscadas por el gobierno, así como el seminario, y conseguir la reapertura de las casas religiosas. Muy pronto decidió visitar el conjunto de la diócesis, incluso las aldeas más alejadas. Además, organizó misiones parroquiales e insistió en la necesidad de enseñar el catecismo. Durante sus 27 años de arzobispo se restauraron en Catania capital 17 iglesias y se construyeron otras 7,
y en toda la diócesis se restauraron cerca de 50 y se construyeron 10. Una particularidad muy acusada de la labor pastoral del arzobispo d'Usmet fue su constante presencia en medio de los fieles. Como buen pastor, le gustaba mezclarse con sus ovejas. Recorría las calles y callejuelas de Catania y de los pueblos de la diócesis, interesándose por los problemas de todos y cada uno de sus diocesanos. Visitó todas las parroquias de su diócesis al menos 5 veces, dejando en todas el buen olor de su santa vida. En Catania se encontró con un grupo importante de seminaristas, pero sin seminario. Los seminaristas vivían con sus familias o en pequeños grupos dispersos por la diócesis. Venciendo grandes dificultades, consiguió que el local del seminario, que estaba en manos de la administración del Estado, fuera devuelto a la diócesis y puso en marcha un prometedor seminario conciliar. En el sumario para la causa de su beatificación, varios testigos dieron fe de haber visto muchas veces al arzobispo jugando en el patio con sus seminaristas. Al ser él religioso, tuvo un cariño de predilección para con los religiosos y religiosas que estaban pasando por momentos nada fáciles, inyectando vitalidad y ánimo en las casas existentes y promoviendo nuevas fundaciones. Consciente de la importancia del papel de los laicos en el apostolado, el arzobispo de Catania deseaba que los fieles fueran capaces de dar testimonio de la fe ante los incrédulos, por lo que fundó con ese propósito 2 publicaciones periódicas de formación doctrinal, asociando a auxiliares laicos a dichas iniciativas. De este modo se adelantó a los puntos de vista de San Juan Pablo II, quien escribió: «También los fieles laicos son llamados personalmente por el Señor, de quien reciben una misión en favor de la Iglesia y del mundo». Estamos escuchando en el programa Camino de Santidad la vida del beato José Benito d'Usmet, benedictino y cardenal de Catania, Italia. Continuamos con el programa. Monseñor d'Usmet también velaba para que los fieles se formaran en la vida de oración, y a tal efecto organizaba peregrinaciones, animaba a celebrar las prácticas del mes de María y la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Todos los años escribía una carta pastoral sobre la Virgen María, de tal modo que en el mes de mayo de 1893 pudo decir: «A pesar de la gran penuria de obras meritoria que me acompañarán en el momento de mi muerte, creo poder presentar al menos mis 25 cartas marianas como único pasaporte ante la Reina
de la Misericordia en la postrera hora. En 1885, a petición del Papa León XIII, Monseñor Dusmet se encargó de administrar, además de su propia diócesis, la de Castiglione, con la misión de calmar el conflicto que había entre las autoridades eclesiásticas y civiles. Su contacto, su firmeza a la vez dócil y tenaz, y su caridad le ayudaron a cumplir con esa delicada tarea. Una vez convertido en arzobispo, el padre benedictino José Benito Dusmet quiso conservar su modo de vida monástico. Se levantaba temprano, celebraba misa y en acción de gracias asistía a la de su secretario, tomaba una taza de café y luego se iba a la iglesia vecina dedicada a Santa Águeda. Solamente entonces comenzaba su laboriosa jornada, ni siquiera interrumpida, con un poco de reposo al principio de la tarde. La comida consistía en algunas frutas y un poco de agua. Su comida principal, que era muy ligera, tenía lugar por la noche. En Cuaresma no comía carne. En el obispado mandó que le acondicionaran 2 habitaciones, una convenientemente amueblada destinada al arzobispo. La otra, mucho más sobria, era para descansar habitualmente el monje, es decir, él. Un crucifijo, una imagen de la Virgen y un gran rosario. Era el único decorado. Además pasaba una parte de la noche en la capilla, rezando y meditando. En medio de los asuntos del gobierno pastoral, se esmeraba en conservar el recogimiento interior. Él mismo se consideraba un pecador y se encomendaba humildemente a las oraciones de los pobres, a los que asistía a fin de obtener de Dios el perdón de sus pecados. En la ciudad iba siempre a pie, nunca utilizaba la carroza. Solo le acompañaba un ayudante y llevaba como insignia de su dignidad una pequeña cruz de oro sobre su hábito de benedictino. Cuando ejercía la autoridad no empleaba nunca el tono de mando, ni siquiera para con las personas que estaban a su servicio. Su modelo era San Francisco de Sales, obispo de Ginebra, quien recomendaba la dulzura, apoyándose en la frase de Jesús: «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón». En 1886, el Santo Padre le confió una nueva e importante misión: restaurar en Italia la orden benedictina gravemente afectada por las leyes antirreligiosas y favorecer en ella la unidad. Asimismo, su grandísima ilusión de que la orden benedictina, tan desnaturalizada durante las últimas décadas del siglo XVIII y buena parte del XIX, volviese a dar buenos frutos, le impulsó a respaldar con ilusión durante la última década de su vida los planes de León XIII de poner en marcha el Colegio de San Anselmo, en el que se formasen monjes de todo el mundo, y también una confederación que agrupase a los monasterios benedictinos de toda la orden de San Benito. Los abades de los monasterios supervivientes de la congregación benedictina de Montecassino se unieron bajo su dirección, adoptando varias orientaciones decisivas. En su discurso de clausura, Monseñor Dusmet les recomendó sobre todo amor fraterno. Enseguida obtuvo la colaboración de los abades del mundo entero para levantar la confederación de todas las congregaciones benedictinas que se habían formado a lo largo de la historia. Se constituyó, de ese modo, la Confederación Benedictina, dotada de 2 órganos de unidad, un abad primado y un colegio de enseñanza superior, ambos con sede en Roma, en la abadía de San Anselmo, que se construyó a finales de siglo. Qué gozo tuvo que ser para él
que había sido expulsado con sus monjes de su monasterio en tiempos ya un tanto lejanos. Ver resurgir el monacato benedictino en todo el mundo y ser precisamente él uno de los llamados a fomentar este resurgimiento. Como ejemplo del estilo pastoral que tenía y de la finura humana del arzobispo d'Usmet, contaremos dos casos. A principios de abril de 1884 se encontró en la vía Vittorio Emanuele de Catania con un individuo que caminaba nervioso, deprimido, en dirección contraria. El arzobispo se le acercó y preguntó: «¿Qué te pasa, amigo?» «Monseñor», le contestó Leonardo Masunecci, tal era el nombre de éste, «no puedo más, estoy desesperado, estoy decidido a arrojarme en el mar. Hace un año que se me despidió de mi puesto de vicebrigadier y no me ha sido posible encontrar un trabajo para sostener a mi familia». El arzobispo trató de calmarle y, volviéndose hacia su camarero, le susurró: «¿Qué dinero tenemos en casa?» «Monseñor, no tenemos absolutamente nada», le respondió. El arzobispo, sin pensárselo dos veces, se quitó el pectoral de oro que llevaba y se lo puso en las manos a Leonardo, diciéndole: «Vete al monte de Piedad, deposita allí mi pectoral y que te den lo que necesites». Tras el lógico desconcierto de los responsables del Monte de Piedad y después de hacer averiguaciones, estos le preguntaron a Leonardo: «¿Y cuánto necesitas?» «El alquiler de un año, 140 liras», cantidad que le fue entregada. Y el arzobispo hizo más aún. Dio los pasos necesarios para que el buen hombre fuera colocado como guardia municipal. Cuando murió el cardenal d'Usmet, Leonardo guardó luto durante 9 años y sobre el sepulcro del santo arzobispo no faltó un ramo de flores depositado por él o por su familia. El otro hecho que tuvo lugar fue también espectacular. En una de las compañías de opereta que por entonces estaban de moda en Catania, trabajaba una joven de vida nada recomendable. En un momento de euforia, ésta se pavoneó de que era capaz de hacer caer hasta al arzobispo. La idea fue muy aplaudida por sus compinches y, sin dudarlo, se acicaló y se encaminó hacia el arzobispado. Al intentar entrar, el secretario del arzobispo y los que estaban con él la reconocieron y le cortaron decididos el paso. Forcejeos y gritos hicieron que el arzobispo saliera y les mandó que la dejaran pasar. Al cabo de 2 horas salió el arzobispo llevando de la mano a la joven. Esta cayó a los pies del arzobispo llorando estrepitosamente. Trataron de calmarla porque los demás no tenían necesidad de conocer lo que había sucedido, le decían. Pero ella insistía: «No, no, que lo vean todos, que lo sepan todos». El arzobispo se convirtió en su padre espiritual. Muerto el cardenal d'Usmet, ante su tumba se veía frecuentemente a una monja orando. Era una hermana de la Consolación, era la joven convertida por el arzobispo de Catania, que había ingresado hacía ya tiempo en la congregación de las Hermanas de la Consolación. Al profesar la vida religiosa, había cambiado su nombre por el de Sor Benedicta María de la Cruz
El de su padre espiritual era José Benito. El arzobispo d'Usmet había pedido a don Cagliero varias composiciones musicales. Aclaramos que don Cagliero fue una figura de primer orden de la primera generación de salesianos que conocieron y se formaron de la mano del fundador de la congregación San Juan Bosco. Don Cagliero le envió al obispo d'Usmet, junto con las composiciones musicales, la factura, cuyo importe era 14,75 liras. Y como buen salesiano, él añadió: «Pero si vuestra excelencia suprime la coma, don Bosco le quedará muy agradecido». Monseñor d'Usmet y don Bosco se conocían desde hacía mucho tiempo. Naturalmente, el arzobispo suprimió la coma y envió 1.475 liras. Cuando nuestro santo se hizo cargo de la archidiócesis de Catania, ésta apenas tenía obras asistenciales y las que tenía estaban decayendo, languidecían. Entonces, para responder a las diferentes necesidades de sus diocesanos, durante los 27 años que estuvo al frente de esta diócesis, se crearon numerosas asociaciones y escuelas que cuidó con esmero. Entre otras, las siguientes obras asistenciales: obra de los pequeños vagabundos. Fundó un asilo para las personas ancianas y mandó llamar a las hermanitas de los pobres para que se ocuparan de él. Fundó el dormitorio de San José, la obra para la asistencia de los enfermos pobres a domicilio, y un año antes de su fallecimiento comenzó a funcionar el guardarropa de los artesanos pobres. El 11 de febrero de 1888, León XIII le nombró cardenal de la Iglesia romana, dando como motivo para su nombramiento estas palabras elogiosas: insigne por las virtudes episcopales y, sobre todo, por su prudencia y caridad. Con motivo de la toma de posesión de su iglesia titular, la Iglesia de Santa Pudenciana de Roma renunció a la costumbre de ofrecer un suntuoso banquete, dando la suma correspondiente para obras de caridad. De regreso a Catania siguió siendo humilde y pobre. A punto de cumplir los 75 años, sus fuerzas empezaron a disminuir, se resintió de todos sus trabajos y apostolados. Se le oyó decir: «Qué gozo morir e ir al paraíso, al paraíso». La última iglesia que visitó fue la que había mandado construir en honor a la aparición de Nuestra Señora de la Salette. Pronto la uremia y sus secuelas le obligaron a permanecer en cama para no levantarse. Así permaneció varios meses. Recibió los últimos sacramentos con devoción, suplicando después: «No me dejéis en el purgatorio, la responsabilidad de un obispo es enorme». Un recuerdo imborrable dejó en el pueblo de Catania la heroica acción de su arzobispo durante una de las repetidas erupciones de la montaña, como llaman al volcán Etna los lugareños, las de mayo y junio de 1886. La lava vomitada por el volcán avanzaba incontenible hacia la ciudad de Nicolosi. El entonces ya cardenal d'Usmet convocó al pueblo y, rodeado por éste, celebró la misa en una plaza y exhortó a los habitantes a poner su confianza en Dios, acercándose a los sacramentos. Una enorme lengua de lava había obligado ya a numerosas personas a evacuar sus casas y avanzaba hacia las viviendas. Monseñor d'Usmet mandó entonces traer de Catania la reliquia que contiene el velo que había cubierto la tumba de Santa Águeda, virgen martirizada en el año 251, a fin de repetir el gesto del beato Pedro Jeremia, dominico
que en el siglo XVI había conjurado el mismo peligro con este método. A quienes le decían lo imprudente de hacer aquel gesto, el arzobispo le respondía con decisión: «Tengo fe». Así pues, llevando en sus manos el milagroso velo de Santa Águeda, se dirigió procesionalmente hasta el punto en el que el avance de la lava era más rápido, seguido por el clero y el pueblo, y trazó 3 veces la señal de la cruz con el velo en dirección a la lava. El santo se arrodilló con el velo de Santa Águeda en sus manos ante el río de lava, y éste se detuvo. Para el pueblo fiel fue un milagro de su querido arzobispo. 15 días después, la erupción cesó. Como recordatorio eterno, existe en el lugar en el que el cardenal Dusmet se arrodilló una pequeña ermita. Como buen hijo de San Benito, nuestro santo, había suspirado apasionadamente por la vida eterna y había tenido incesantemente ante los ojos la muerte, como dice en su regla el santo fundador. Durante la noche del 4 al 5 de abril de 1894, alrededor de las 22:30, cumplidos los 76 años, entregó su alma a Dios. Antes de morir repitió varias veces: «Oh San José, daos prisa, dadme a mi Jesús. San José, tomadme pronto, mi maleta está lista, que muera con la muerte de los justos y que mi final sea semejante a la de ellos». Sus últimas palabras fueron haciendo eco de las de Jesucristo: «Todo se ha cumplido». Los que lo amortajaron no encontraron en el ropero ni una sola pieza para cambiarle la ropa. Todo lo había dado para los pobres, hasta su propio pectoral y anillo. Como él pedía expresamente en su testamento espiritual, se intentó evitar toda fastuosidad en sus funerales. Pero éstos se convirtieron en una multitudinaria aclamación a su santo pastor, del pueblo, de todo el pueblo, fuera cual fuera su ideología. Muchos fieles llevaban en las manos carteles en los que se podía leer: «Al ángel consolador en las desgracias, al modelo de todas las virtudes, al ángel de Catania. Su cuerpo incorrupto descansa en la catedral de Catania. Su sepulcro se convirtió en lugar de peregrinación». El cardenal Dusmet estuvo como padre conciliar en el Concilio Vaticano I, convocado por el Papa Pío IX. El 23 de noviembre de 1889 recibió en Roma la medalla de oro por los beneficios de la salud pública debido a sus esfuerzos y entrega por ayudar a los enfermos en las epidemias de cólera. La santidad del siervo de Dios, José Benito Dusmet, y la heroicidad de sus virtudes fueron reconocidas por el Papa Pablo VI el 15 de julio de 1965. En 1988, Juan Pablo II aprobó el milagro que se requiere para la beatificación. Un obrero de la construcción padecía una espondilitis destructiva en 2 vértebras de la espina dorsal, diagnosticada como irreversible y gravísima. Invocado el venerable siervo de Dios Dusmet, el enfermo sanó instantáneamente. El 25 de septiembre de 1988 fue beatificado junto con otros 5 siervos de Dios. Juan Pablo II afirmó: «Aunque se educó en una familia aristocrática y rica, el cardenal Dusmet supo hacer de la pobreza vivida para el servicio y la entrega de sí mismo a los demás una opción de vida sistemática y constante
tan radical que, a su muerte, ni siquiera se halló una sábana para envolverlo. Se había despojado de todo para vestir a los pobres, de quienes se consideraba humilde servidor. Se yergue como testigo de la caridad evangélica en tiempos particularmente atormentados para la vida de la Iglesia, en medio de ardientes conflictos y de profundas alteraciones del tejido político y social del país, en una región, Sicilia, atormentada por pavorosas calamidades naturales que se siguieron unas a otras: epidemias de cólera, terremotos, inundaciones, erupciones del Etna, unidas a la constante y vastísima calamidad que es la miseria de los desheredados. Entre los numerosísimos asistentes a la ceremonia estuvieron presentes más de 200 abades benedictinos que habían hecho coincidir su congreso con la beatificación de Monseñor José Benito Dusmet. La Iglesia Católica celebra su fiesta el día 4 de abril. Oración. Bienaventurado José Benito Dusmet, que desde tu niñez, llamado por Dios, te consagraste a la contemplación y al testimonio de su amor en la vida monástica y, elegido pastor de la Iglesia, revelaste el ardor de caridad que ardía en tu corazón, poniendo tu vida al servicio de los pobres para consolarlos y ayudarlos en toda forma de sufrimiento humano. Míranos a nosotros que, siguiendo tu ejemplo, deseamos seguir el camino de la fe en la caridad y con confianza imploramos tu protección celestial. Por tu intercesión, alcánzanos del Señor las gracias que necesitamos en las dificultades y sufrimientos de esta vida, para que podamos aspirar con mayor confianza a llegar contigo y con todos los santos a la gloria del cielo. Amén. Acabamos de ofrecerles dentro de Camino de Santidad el capítulo dedicado al beato benedictino José Benito Dusmet, cardenal de la Archidiócesis de Catania, dentro del programa Camino de Santidad. Han participado en este programa Maite Bernat en la locución y sonido y Eustaquio Masip en la locución. Para contactar con este programa pueden hacerlo a través del correo electrónico caminodesantidad@radiomaria.es. Pueden volver a escucharlo e incluso descargarlo en la sección de podcast de la página web de Radio María o pidiéndolo en el teléfono 91 8 22 80 10. Que el Señor y la Virgen les bendigan. Camino de Santidad. Dirigido por Mari Carmen Álvaro y presentado por Maite Bernat y Eustaquio Masip.